El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 23 de febrero, domingo de carnaval. Aquellos que están preparándose para irse al Culeco y que antes pues quieren enterarse de lo que fue esta semana. Es una semana intensa, sobre todo por lo cosa del caso de Brecht. La renuncia de Sheila Grajales como ministra de Gobierno y Justicia y, bueno, ¿qué pasará con la alianza PRD-Molinena? Una dicotomía también en nuestra estructura en las relaciones exteriores. Por un lado, el canciller Ferrer en Washington y por el otro, Pedro Miguel González y Héctor Alemán reunidos con el presidente de Cuba, Díaz-Canel. ¿Cómo se come eso? En una semana donde el coronavirus volvió a estar de protagonista, ya por una situación realmente tensa, no solo en China, sino en Corea del Sur. Además, pues Roger Stone, uno de los asesores más importantes y de más vieja data de la campaña de Donald Trump, condenado a 40 meses de cárcel. Don Guillermo Ruiz. Don Fernando Correa. El menú es largo, ¿eh? Sí, sí, hay bastante. Y cuidado con Roger Stone, que es mi santo patrono. Sí, sí. Paul Manafort y Roger Stone son... Los tengo ahí en las fotos ahí, ingeniero Blandón. Buenos días. Espero que estén pasando unos excelentes carnavales, se estén mojando mucho a esta hora. Y mientras usted se repone energías de lo que ha pasado el día de ayer sábado, pues aquí estamos para actualizarlo de lo que ha sucedido durante la semana. Yo quisiera empezar con el tema del Ministerio de Gobierno. Creo que cada semana hablamos de un ministro nuevo y eso ya se está poniendo bufonesco. Y me extraña mucho el presidente Cortizo, que es una persona que yo estoy completamente convencido que tiene toda la intención de hacer crecer al país, y él sabe que este tipo de inestabilidades no le hacen bien a la posibilidad de inversión, sobre todo cuando la Unión Europea le tira la puerta en la cara después que acepta reunirse con empresarios europeos unas horas antes. Ahí es donde... Ahora, ha estado circulando algunas razones por las cuales esto ha sucedido, alegando que es que su data vieja. Bueno, presidente, entonces usted tiene que tomar una decisión. Y es lo mismo con el caso del Ministerio de Gobierno. Algunas voces dentro del PRD han estado señalando al presidente del Molirena y a los directivos del Molirena como los responsables de este relajo que está sucediendo con el Ministerio de Gobierno. Pero, miren, la Constitución es clara. El gabinete es del presidente. Lo designa él y él es responsable de los cambios. El presidente no es el señor Pancho Alemán. El presidente no es el señor Tapia. El presidente no es el vicepresidente Carrizo. El presidente es el ingeniero Laurentino Cortizo Cohen. Ya. Y él es el responsable del gabinete. Cuando la gente hable dentro de 15 años del gobierno, de este periodo presidencial, va a hablar del gobierno de Cortizo, no va a hablar del gobierno del ministro de la presidencia, y la mayor parte de las personas ni siquiera van a recordar el nombre de los ministros. Es muy probable. Y eso, véalo usted, pregúntese quién era el ministro de Hacienda de Mireya Moscoso. Pregúntelo. Y verá que va a tener que encontrar en Google. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque trabajan en función del presidente, por eso nadie los elige. Si no, nosotros haríamos una elección donde en la boleta estaría todo el gabinete. Entonces ya usted elige al gabinete y eso no está pasando. Nuestra Constitución es clara, la responsabilidad es del presidente. Y es lo mismo que ha sucedido con los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia. Y esto es lo que pasa cuando se delega poder. El poder es para ejercerlo. Y ejercerlo, por supuesto, con la dignidad que eso tiene. Yo creo que el presidente de la República está perdiendo espacios políticos en todo esto. Él sabe bien que cada día que pasa tiene menos capital político, y si nadie se lo ha dicho hay que recordárselo todos los días, porque cada día se le va a hacer más cuesta arriba llevar adelante su agenda, que es todo un plan de gobierno que ha subido a la Gaceta Oficial y que se ha desaparecido de la agenda política mediática.
Nosotros estamos hablando de los problemas maritales de uno por ahí, estamos hablando de los problemas de otro por acá, y estamos hablando de que si van a poner a la muchacha esta, la youtuber, a Silem, hasta allá hemos llegado. Entonces, ¿dónde quedó la educación como estrella? ¿Dónde quedó la resolución de problemas básicos como electricidad, como problemas de infraestructura? De agua. De agua. Están ahí y hay que afrontarlos, y todo el gabinete debe estar en función de eso. Pero cuando decimos todo el gabinete tiene que estar completo, y está pasando ya con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad. He escuchado declaraciones completamente desafortunadas al ministro, casi que culpando al ministro anterior de lo que ha pasado, y perdón, pero los comisionados que están actualmente, incluyendo el director de la policía, ya eran comisionados, subcomisionados, capitanes, tenientes. No es que llegaron ahora, no los trajeron de Marte. No, lo que pasa es que aquí en las cárceles, miren cómo quedó, cómo está. No, señor, ustedes estaban ahí. No, los políticos pueden decir eso porque acaban de llegar al poder, pero la institución policial está ahí, es permanente. Y no puede ser que alguien que está en el directorio de la policía o tiene un cargo en la policía no sepa lo que está sucediendo. Entonces, eso es solamente en materia de seguridad y de gobierno. Pero hay unos temas que se nos vienen encima. Está el tema, ahora mismo empieza el año escolar. Y otra vez venimos con los mismos problemas de todo el tiempo. Que si no están las escuelas listas, que si no están los nombramientos listos, que si no hay cupos en suficientes escuelas, y que si viene una huelga en ciernes, la misma canción. Entonces, ¿esto cuándo va a cambiar? Cuando haya liderazgo y cuando realmente se apliquen las políticas públicas que el presidente en algún momento prometió. Y cada vez estamos más cerca de ese 1 de julio, en el cual el presidente tiene que dar un discurso de un Estado, de una nación que se ha mantenido completamente aletargada, esperando los carnavales para ver si nos olvidamos un poco de lo que está sucediendo, y después de la Semana Santa para ver si le rogamos a Dios que las cosas mejoren, porque todo parece que el único aliado que tenemos en el mundo es Dios, porque ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni nadie, sino portazo. Pero es que además, José, con esta política exterior tan divagante que nosotros tenemos, es decir, nosotros aquí estamos jugando. Hablábamos con empresarios europeos, minutos después nos meten en listas grises, negras. Estábamos un pie del PRD en Cuba y el otro en Washington. Somos amigos de Venezuela, no somos amigos de Venezuela. Sí, nosotros no sabemos ni siquiera cuál es la posición en la elección en la OEA. No, la última vez que hubo un evento en la OEA, el único que no habló fue Panamá. No sé si sabían eso. José. Buenos días, Fernando. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Oiga, Feliz domingo de carnaval, hombre. usted que nos está escuchando, ellos vienen en el mood de la política y yo vengo en el mood de los carnavales. Así que déjenme hablarle un momento de carnavales. ¿Okay? Oye, domingo, yo imagino que ya usted ayer probó lo que su cuerpo resiste, ¿eh? En términos de agua, sol y trago. Y me imagino que se dio cuenta que aquellos que se les ocurrió la peregrina idea de decir que las muchachas no fueran con pantaloncitos cortos. No, ya dijeron que la policía no va a ver nada de la ropa. No, pero no, los que dijeron eso estaban hablando de otro país. Sí. Ahora, yo le voy a decir mi opinión, ¿no? Y puede que usted no la comparta, pero esa es parte de la opinión. Si usted quiere gozar estos carnavales, usted tiene que ir a la península de Azuero. Sí. Le recomiendo este tour. Las Tablas, que es la quintesencia Sí, eso es. del carnaval. El que diga lo contrario, ahí es que está la cosa. Usted tiene carnaval en Las Tablas, tiene carnaval en Pocrí, tiene carnaval en Santo Domingo, tiene en Pedací, en Tonosí, en Macaraca, en la Villa de los Santos. Ahí, cuando usted termina ahí, usted se vaya al otro carnaval de la otra provincia, que es Chitré, donde hay agua y relajo y gente amable también. Entonces usted se va ahí y tiene varias opciones. Usted puede ir a Parita, usted puede ir al carnaval de Ocú, en donde los tamboritos, el tambor de orden, las tunas, pues a las minas, y puede ir a cualquier pueblo pequeño y la va a pasar bien. ¿Qué algo va a encontrar? Va a haber agua y no se preocupe. Y le voy a dar una recomendación. Ahora usted desayune bien, porque usted debe estar bien estropeado. Desayune bien, hidrátese, no arranque tomando a las 10 de la mañana, porque a las 3 de la tarde usted no está en nada. Cójalo con calma, porque no hay nada que agote más que estar parado y recibiendo agua. Y sol. Y sol y comida. Hay buenas tienditas por ahí para comer.
llévese usted por ahí, de vez en cuando cómase un helado. Para que refresque el estómago. Un tremendo consejo. Yo, en mis mejores épocas, nos íbamos a comer helado como a las 3, 4 de la tarde y eso... El trago no se quita con una cerveza más. No se seguía quita hasta con la algo 1. dulce. Entonces, pórtese bien. ¿Qué quiero decir que se porte bien? Y dice, le voy a hablar con seriedad. Sobre todo para los muchachos, ¿ah? Si usted está joven, nos está mirando, y usted va a tener relaciones sexuales con la compañera que anda con usted, tome precauciones. Exacto. Para dos cosas. Uno, para no hacer un embarazo indeseable, y los embarazos indeseables en la mujer hacen cosas, las muchachas hacen cosas por los embarazos indeseables que usted no se imagina. Entre otras, abortos clandestinos. Una mujer embarazada en un embarazo indeseable es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, ¿para qué someterse a esa situación? Protéjase. También cuídese, usted, si va en grupo, hagan grupos de seguridad. Hay maleantes que en la calle, sí, hay maleantes en todos lados. Que los carnavales son peor, porque no. Yo creo que los carnavales siempre es una fiesta pagana, es una fiesta de la carne. ¿Qué es eso? Y disfrútela. Nosotros lo queremos de vuelta, para seguir contando con ustedes. A mí me gustan los carnavales, yo soy un hombre de fiesta. A mí todo el que me habla contra la fiesta, ni le paro bola. Sí. Así es de sencillo, don Fernando. Nada de que si las muchachas van, si una muchacha está con un mini vestidito, ese es un derecho que tiene ella. Usted no tiene ningún derecho a irrespetarla por cómo ella está vestida. Usted tiene que respetarla a ella, esté como esté. Igual, las muchachas tienen que respetar a los muchachos. Sí. Aunque a los muchachos no le importa que le respeten Aunque algunos. a mí que me respeten. A mí no hubiera respetado, pero bueno, eso es otro mundo. Ya, Bien. otra historia. Le deseo a todos que la pasen bien. Y los que no van, tranquilo. Haga su carne asada, tómese un buen vino, pásela en familia, converse, piense en el país. Mire algunos de los temas que le voy a hablar ahora. Fernando le hablaba sobre el nuevo ministro o ministra de Gobierno y Justicia. Hemos tenido 3 cambios de ministro y yo creo que el presidente Cortizo debería tomarse su tiempo. Bueno, tenemos 4, porque acuérdate que habría que contar, la primera crisis de gabinete realmente fue la renuncia de Samuel Lewis Navarro como ministro del Pero no estaba en ejercicio. Estaba en el periodo de Sí, transición. no estaba nombrado, estaba designado. No, pero también hay que contar a la renuncia del viceministro de la presidencia y el cambio en el viceministerio de Sí, pero uno Economía. cuenta los mandos superiores, o sea, los principales. Pero bueno, estamos 3 ministros. Yo creo que el presidente tiene que tomar una decisión entre su ministro de Gobierno y Justicia, y quiero decirle, yo creo en los pactos políticos, y creo que los pactos políticos se deben cumplir. Yo creo que, si usted ve la historia nacional, aquellas cosas cuando alguien dejó de cumplir un pacto político ha producido incluso muerte y atentados. Bueno, Tito Arias Es víctima de eso. víctima de ese incumplimiento de pactos políticos. Sí. Si usted tiene un pacto político, cúmplalo. Pero el pacto político está subordinado al programa que ese pacto firmó. Y en este momento creo y comparto el criterio de que la decisión fundamental ahora recae sobre el presidente de la República. Y yo creo que si no encuentra dentro del Molirena alguien que llene las expectativas, lo primero es que el presidente piense en los gobernados. Y quien escoja de ministro debe ser una expresión más cercana a esa posición. Y si no está dentro del Molirena, puede negociar con el señor presidente del partido Molirena, una persona en la que él se sienta representada en el sentido de... Además, él es diputado. Esto no es un problema de que este ministerio es mío. Pero es que también, José, yo creo que lo que es analizable en este momento es lo que es el Molirena y lo que fue. Es decir, el Molirena hace 20 o 30 años tenía para sacar un gobierno completo con todos sus ministros. Ahora están rascando la paila para ver quién salen. Endara es una expresión de eso. El gobierno de Endara tenía Molirena para tirar para el aire. Para tirar para el aire. Porque había gente de calidad. Bueno, los partidos han venido deteriorándose no solamente en Molirena, en términos generales. Pero yo lo que sugiero al presidente es que piense bien, tranquilo, coja un ministro. Porque este ministro, ¿con quién tiene que bregar? Este ministro es el ministro que está conectado con los gobiernos locales, con la estructura. No hay ningún país en el mundo, créame lo que le voy a decir, ningún país del mundo que se haya desarrollado sin gobiernos locales fuertes. Exacto. Ninguno. El gran éxito de los llamados tigres
aparte de la educación, ha sido el poder que le dieron a los gobiernos locales. Y Europa también, lo mismo. En los Estados Unidos, en Europa, usted búsquelo porque usted vea que esto es parte de la característica. Entonces, el ministro de Gobierno y Justicia tiene que bregar con eso, tiene que bregar con el problema indígena, es donde se concentra el mayor, del 100% de nuestra pobreza, el 90% se considera en el área indígena. Y uno de los problemas que el presidente Cortizo ha planteado y que es uno de los problemas nacionales es la pobreza y particularmente en el área indígena. Entonces hay que bregar con una representación casi del 10 o 12% de esa población que requiere toda una política y toda una entrega a eso. Hay que bregar con el problema carcelario. Además, en términos constitucionales, el ministro es el tercer hombre en línea o mujer en línea de la sucesión presidencial. Sí. Es el premier. El premier. Entonces, yo creo que es en esa magnitud que debemos mirar las cosas. Y si no hay acuerdo, bueno, al final el que nombra es el presidente. Y yo creo que Molirena, independientemente de cuál sea la decisión, no se va a salir del gobierno, no tiene ninguna otra opción. Pero yo sí creo que los pactos políticos hay que respetarlos. Nosotros no podemos comenzar aquí a decir, bueno, no, vamos a... Porque hay gente que no son partidarios. Usted que tiene una experiencia política partidaria y yo que la tengo. Si yo llego a un acuerdo con Memo y él es un partido y yo soy otra, y Guillermo es minoría y yo soy mayoría, o al revés, yo soy minoría y él es mayoría, y fíjese que en el caso de Cortizo él ganó con un 3% de diferencia, menos de 3%. Menos. El Molirena representó más de ese 3%. Entonces, no es que por eso que ganó. No, la base de la victoria del presidente Cortizo fue el PRD. No se engañen en eso. Si en esa base no hubiera ganado, hubiera quedado con 3%. Pero sí fue un factor importante. Sí, fue un factor importante. ¿Que se deben respetar los acuerdos? Sí, se deben respetar los acuerdos. Pero esos acuerdos están supeditados al interés nacional. Los acuerdos traen estabilidad, siempre. El problema está cuando los cabezas calientes involucrados, por ejemplo, el honorable Fanovich le decía al presidente, bueno, si no se respeta el espacio de el Molirena, es como romper la alianza. Entonces esos cabecicalientes no es lo que se necesita en este momento. Aparte de que el diputado tiene que entender que el presidente tiene una prerrogativa constitucional de él y puede decir misa cualquier miembro del Molirena, pero estoy de acuerdo con el ingeniero Blandón, lo lógico es que se respete el espacio. Pero si el presidente no encuentra a quién, entonces tiene que haber un consenso con el Molirena de que se tiene que buscar otra figura. Yo ahí sí estoy de acuerdo. No quiere que sea PRD, bueno, llega a un consenso. Y eso puede tomar algún tiempo. Lo que no puede ser es que vayan mandando nombres como si esto fuera un juego de póker y a que la carta que te salga esa es. Porque no trae estabilidad, no trae estabilidad. Y el país está en uno de sus peores momentos económicos, sin ninguna posibilidad de algún repunte inmediato o a mediano plazo. Entonces hay que mandar mensajes de estabilidad, de que se están haciendo pasos para la transparencia y también ver qué se hace con esta gente de las listas famosas, porque no puede ser que nos sigan tratando como nos tratan. Pero digo, que nos sigan tratando como nos tratan. Y tú ves el análisis de ellos. Analizan del 2015 al 2019. De 330 requerimientos, Panamá solo contesta 20. Es decir, nosotros el gran problema que tenemos aquí en este país, y hay que decirlo mal y pronto, es que esto es consecuencia de 4 o 5 bufetes de abogados que han hecho del país su estructura. Nosotros somos parte de la estructura con la cual ellos venden, entonces los castigos son para el país, pero los beneficios son privados. Es que en 1929, el presidente Florencio Armodio Arosemena ya le decía al embajador norteamericano que este era un país tomado por los abogados y por los jueces y que tenía tomada la administración pública y que aquí lo único que podía salvar el país era un golpe de Estado. Lo decía un año antes que le diera un golpe de Estado a él. Ya este tema de la legalidad al servicio de grupos económicos o de grupos de políticos ha venido con la República, pero esto se puede cambiar. Pero esto requiere también un golpe de timón y un golpe a la mesa que ahora mismo da la impresión que el presidente Cortizo no tiene el capital político y el grupo que lo apoye para hacerlo. Y tiene que encontrar una forma de que es que la percepción del gobierno es que es débil. Es que José dijo una frase hace unas semanas que me quedó en la cabeza cuando empieza ese bombardeo contra Sheila Grajales. Recuerdo, José, que tú dijiste qué poca solidaridad hay en el gabinete para acuerpar a la premier. Al final de todos, estamos hablando de la primera ministra
dentro de este gabinete. Bueno, mira, el ministro de Ábalos en España, que evidentemente violó todas las leyes que usted se puede imaginar de la Unión Europea, haya salido el gabinete en tromba a defenderlo y todos saben que mienten, pero han salido a defenderlo porque eso es lo mínimo que pueden hacer. Acá todo el mundo se quedó callado. Mire, voy a aprovechar todo lo que usted está diciendo para hacerle un planteamiento aquí mientras la gente está dando un café. Y algunos van Tomándose su van primera rumbo cerveza. a Los Santos, a la tabla, porque Chitre va a las 11:30, así que tranquilo. Estos van como en escalera, ¿no? Sí. Como Chitre, después Usted- a la usted- tabla, Los Santos, después a la tabla. Usted va a la tabla, regresa a Los Santos y Chitre cuando se Y cansa de después regresa a ver, pedacito. mujeres tan bonitas, entonces ve mujeres más bonitas en Más Chitre. bonitas, sí. Bien, o va a Ocu. Vale. Mire, se está produciendo en el país un realineamiento de fuerzas. Ujú. Entonces, en Molirena no se llama engaño. Los votos del Molirena en la Asamblea no definen Nada. la mayoría parlamentaria. Así es. Son apenas una partícula de tomar en consideración. Esto está dividido básicamente en dos bancadas grandes, el PRD y el Partido Cambio Democrático, y después siguen los panameñistas. Que el Partido Cambio Democrático está partido en la mitad Entonces, exactamente. en esa recomposición, usted puede esperar que en alguna confrontación interna en el partido, el PRD se divida, Ujú. y el gobierno tiene la mayor posibilidad de quedarse con el mayor número de diputados. Sí. Igual pasaría con el Cambio Democrático, con los panameñistas, que no le queda más, a la oposición siempre le queda moverse entre la oposición y la colaboración. Y siempre O tendría la más sumisión, como ha ocurrido en los Sí, últimos pero años. en realidad la sumisión es una categoría que demuestra la calidad, la mala calidad de los partidos. Exacto. Entonces, esta nueva correlación de fuerzas que está en el proceso de desarrollo se va a poner en tensión durante los próximos meses, semanas, y va a salir una nueva correlación de fuerzas. Yo no creo que Panamá está en su peor momento económico. No, yo creo que estamos en un momento de coyuntura económica, de crecimiento, pero no estamos en nuestra peor condición. Yo te puedo contar en el año del 77, en la crisis del 77, cuando el petróleo se disparó desde el nosotros entramos en una situación seria. Ujú. La crisis que nosotros heredamos post-invasión fue de la más grave. Y Endara, sin la ayuda norteamericana, pero con una gran capacidad política, pudo lograr sanar parcialmente el tejido social y nosotros pudimos cerrar heridas que nos permitió entregarle un gobierno a Valladares, quien hizo reformas estructurales que nos permitió a lo largo de los últimos 25 años entonces producir un crecimiento sostenido. Bueno, imperfecciones en el sistema, claro que los hay. Ahora estamos en una situación de la complejidad mundial que miramos. Ujú. Hay lujos que usted se podía dar antes, hay lujos que no se puede dar hoy. Por ejemplo, el lujo de tener un canciller panameño en Washington, hablando con el subsecretario de Estado o con el secretario para América Latina temporal, que es Mike Cossack, hablando con el encargado del tema de Venezuela, que es el señor Elliot Ebram, hombre de la línea dura, que quieren saber cuándo van a tumbar a Maduro, etcétera. Y tengamos una delegación del partido gobernante en Cuba, que en un planteamiento completamente diferente. Esos son lujos que no se puede dar al gobierno. Sencillo, porque estamos en otro mundo. Estados Unidos está en este momento en un proceso electoral, en donde el presidente de los Estados Unidos está interviniendo directamente en el sistema judicial. Le doy un ejemplo. Fernando le anunció al principio de esto que el señor Roger Stone fue condenado a 40 meses. ¿Usted sabe cuánto estaban pidiendo los fiscales? 7 a 9 años. ¿Usted sabe por qué se produjo esta rebaja? Porque el Procurador General de los Estados Unidos, interviniendo a favor del señor Stone en un acto insólito, pidió una rebaja de pena. Y la consecuencia es esta. Entonces, en un mundo de esa naturaleza, en un mundo donde se está haciendo más clara la emergencia de poderes y el país mundo se está volviendo multipolar, lo que nos debe llevar a nosotros es a tener la suficiente inteligencia para actuar con cautela y sentido común. Yo creo también que hubo una época en la que Panamá hacía de puente, cuando todavía había margen de negociación, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Estaba Chávez y el gobierno de Martín Torrijos pues, hacía de puente entre Estados Unidos y Cuba, que es donde realmente Se tomaba la decisión. es donde se gobierna desde hace mucho tiempo Venezuela.
Pero ese era otro mundo. Ese era un mundo donde todavía China estaba saliendo de un Y país las agrario. arcas venezolanas estaban rebosantes de Todavía petrodólares. Chávez gozaba de una buena economía, tenía Mazazábal a la derecha, todo eso. Ahora no. Ahora tenemos un país como Venezuela, que es un país fascineroso en todos los sentidos, en todo el sentido de la palabra, comenzando por la dolarización que ha hecho de su economía. Mira dónde hemos caído. Entonces, Estados Unidos ya no quiere esos grises. Estados Unidos quiere saber quiénes están de su lado y quiénes están del otro El lado. 65%, Guillermo, de las ventas en Venezuela se hacen en dólares. ¿Dólares? Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiere Estados Unidos y le manda el mensaje a la Unión Europea es que, hey, cuidado con mi dólar. Sí. Cuidado con mi dólar. Por eso es que nosotros estamos como estamos. Entonces, ojo con lo que está pasando. Miren, hace poco se dio una foto en México, donde claramente el señor López Obrador se ha convertido en un nuevo Lula. Él es el nuevo, el que reparte de nuevo, porque ahora tiene al señor Zapatero dando vueltas en un triángulo que va a México, Madrid, La Habana. Caracas. Entonces, este escenario, donde en esta ocasión Estados Unidos sí está mirando a Latinoamérica, hay que tener mucho cuidado cómo se manejan las relaciones internacionales y ser participativo, pero del lado correcto. Ahora, Sí. ¿cuál es el lado correcto? El que definamos. Claro. Pero si no lo vamos a definir, así mismo nos van a tratar. Es como vestirse. Si nosotros nos vestimos bien de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, nos ponemos chancleta y un pantalón corto, así mismo nos van a tratar. Bueno, esa es la imagen que estamos dando internacionalmente. Y Bueno. en un momento donde requerimos aliados porque nos están tratando realmente mal, yo creo que hay que parar ahí y revisar de nuevo qué es lo que se está haciendo, porque internamente las cosas no van bien y externamente, afuera, bueno, ya saben los resultados. Sí. Voy a información comercial. Cuando regresemos, primera semana del Canal de Panamá cobrando un costo fijo por uso de agua dulce. Además, coronavirus. Pues esta enfermedad sobrepasó ya los 2.200 fallecidos y se ha convertido en una especie de freno para la economía mundial. ¿Cómo estamos nosotros recibiendo o cómo estamos preparados para este tipo de pandemia? Después del cambio. En la presentación de Entre Líneas, hoy es domingo 23 de febrero, domingo de carnaval. E iniciamos, pues ahora con este despilfarro de agua, pues una semana después. Primero los panameños le ponemos una taza a los barcos que pasan por el canal. Y cuando prendes el televisor estamos los panameños con una manguera de agua echándonos agua encima. Y coronavirus, el gran freno a la economía mundial. Memo. Bueno, a mí lo que más me llama la atención es que nosotros de alguna forma no entendemos todavía el problema, pero no lo entendemos porque los que nos tienen que explicar el problema y su solución no lo entienden tampoco. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que un director del IDEN fue exitoso. Y hay que sincerarse con la gente. Don Pepe Fierro es el único que me Por viene a la allá, y mente. que hizo Federico Guardia también. Federico Guardia por allá. Hay que ser sinceros con la población y decirle la verdad. Hay algunos aspectos administrativos del IDAN que es probable que es mejor tercerizar los cobros, recibos, no sé, esas cosas, y concentrar el tema del IDAN En producción. en la producción y en la red. ¿Por qué? Porque el ritmo en que están creciendo los asentamientos humanos en el país es mucho más rápido, y sobre todo por nuestras leyes y nuestro cuerpo represivo que permite las invasiones sucesivas en el país, que se instalan rápidamente y se quedan ahí. Y entonces usted ve que la gente dice, mira, aquí no me llega el agua desde hace 20 años. Mentira, nunca le llegó. Pero que Memo, no tienes que ver, nada más estamos echándole el muerto nada más a los invasores. Es que yo te hago 400 casas en una barriada y nada más Allá. te doy la tubería de agua diciéndome, me tienes que dar agua ahora, y Pero es que, luz, Fernando, y policía, y bomberos. Ese es como las autoridades que permiten que se haga un edificio de 60 pisos. donde andas Sí, en una casa. Donde había una casa unifamiliar, donde como mucho había 6 personas, y ahora hay que darle el agua, luz y todos los servicios a 75 familias. Entonces, y eso está pasando. Y no un edificio, se reproducen por cientos. Entonces, Bueno. ¿qué es lo que está pasando? Bueno, por decenas.
Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no hay una planificación, no hay una coordinación y al final del camino el gobierno tiene que salir detrás de todo esto. Ahora mismo el gobierno no le queda de otra, olvídese la planificación, de salir adelante. Pero esto hay que pararlo. Así, como lo acabo de decir, si tenemos un momento bajo en la construcción de vivienda, hay que aprovechar para poner las cosas en claro. No puedes construir 400 casas en un lugar donde no hay la suficiente infraestructura porque no se ha construido. Hay que construir la infraestructura y lamentablemente eso es así, pero mientras el IDAN está en 16 frentes a la vez, incluyendo que sus directores no conocen bien la institución, no conocen qué es lo que está pasando, o los nombran y ¿cómo es que es esto? Al no nombrar a las personas idóneas, que ese es el problema de no tener una carrera, de no traer gente que esté involucrada en el tema durante años y que diga, ¿sabes qué? Es que esto es lo que hay que arreglar, tenemos este tipo de situaciones. Y al gobierno, yo siempre se lo he comprado a Fernando, al gobierno solo se le pide que nos dé servicios básicos y seguridad y algo de educación. Y salud, si pueden. Y ni eso. Y la verdad es que cuando viene el final del gobierno, vuelven a contratar a un consultor extranjero con un gran equipo de marqueteros para ver cómo hacer para ganar las elecciones. No la van a ganar porque le fallaron a la población en los últimos 4 años. Por eso siempre pierden. José. Mire, el agua, bueno, por cierto que los habitantes de la ciudad de Panamá sepamos que seguimos con la mitad de la producción de agua desde el viernes, así que pues esto va a ser una semana bien larga, un carnaval bien seco. Lo que pasa, primero debemos saber que Panamá no tiene una escasez de agua. Nosotros tenemos suficiente agua. Sí, por supuesto. Lo que no tenemos es una correcta administración del agua con la que disponemos. Es otra cosa. Y la institución encargada del suministro de agua potable, que es el IDAN, es una institución que la hemos desnaturalizado. Entonces la dividimos ideológicamente en una discusión simplista. O es una empresa estatal o la quieren privatizar. Y con el cuco de la privatización no se mejora la administración, ni se mejoran los ingresos, y los directores responden austeramente a planteamientos políticos partidarios. O, si estás por otro lado, intentas la privatización o la tercerización, y entonces la tercerización tiene como fundamento la llegada de más barata a resolver problemas, y entonces tú, como no pagas bien, porque te tienen que ver los contratistas del IDAN, lo que le deben. Sí. Entonces, la primera cosa que tenemos que plantear nosotros es qué queremos hacer con el IDAN. Sí. Y yo creo que el IDAN tiene que ser una empresa pública, pero tiene que ser una empresa pública de verdad, rentable. Entonces el IDAN tiene, para hacer una empresa rentable, la primera cosa que tenemos que hacerle es un plan perspectivo al IDAN. El IDAN se maneja alcantarillado, que es todo un proceso de inversión, que falta ver quién cobra eso, y todo un sistema de producción, administración, manejo de agua, y vaya a ver usted la facturación que estamos haciendo. Entonces el IDAN no tiene una política de mantenimiento porque no tiene dinero para dar mantenimiento. Entonces nosotros tenemos que convertir el IDAN en una empresa. Para eso tenemos que modificar la ley, tenemos que mejorar la estructura humana del IDAN, tenemos que darle independencia a IDAN, tenemos que replantearnos el sistema. Mira, el IRRE, cuando fue creado en Panamá, las empresas eléctricas privadas dominaban la producción. El IRRE solo manejaba la hidroeléctrica de la Yeguada, que tenía un nivel de 107 megavatios y unas cuantas plantitas. Las demás, como por ejemplo la Fuerza y Luz, estaba en centros urbanos de alta densidad donde le era fácil. Y a punta de... Y cuando el general Torrijos asume la conducción del gobierno, no teníamos ni siquiera una línea de transmisión integrada, no teníamos un sistema integrado de electricidad. Y lo primero que decidimos fue, ok, vamos a estatizar el servicio de luz eléctrica, y adquirimos todas las plantas privadas. Y diseñamos un plan maestro de electrificación para la construcción de las líneas de transmisión, la construcción de las hidroeléctricas, y además diseñamos un sistema de tarifario que nos permitía a nosotros llegar a los lugares de mayor pobreza. ¿Qué es lo que le pasa en el IDAN? O lo que pasa ahora con el sistema eléctrico. Las empresas distribuidoras les es más caro llevar a la luz al pueblito X, porque prefiere no tenerla porque le sale más caro. Y entonces, incluso ellos hacen la contabilidad de los apagones, ¿sabes cómo?
Si en la ley se establece que por un apagón la multan por 5.000, entonces ellos dejan que el apagón se extienda por 7, 10, 8, igual, porque la multa es igual. Entonces ellos prefieren, si coincide con un domingo, dejarlo que sea el lunes para que entonces entre en un día hábil para que le sea más barato. Esa es la realidad. En el ISRE no ocurría esa cosa porque era un monopolio estatal y había un mayor nivel de economía de escala. Ahora no tenemos esa economía de escala en el ISRE porque está dividido, yo no voy a el ISRE, pero IDAN. Tiene que trabajar con economía de escala, pero nosotros no tenemos esa cuestión. Y fíjese lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos definir dos políticas urgentemente. La política que va dirigida a resolver el problema de dotación de agua a la Autoridad de los Servicios Públicos, a la Autoridad del Canal de Panamá, que a su vez, con sus lagos, debe de suministrar agua potable a 1.200.000 panameños en creciendo. Agua potable. Son dos problemas. Para eso necesitamos conseguir una fuente de agua. ¿Cuáles fueron las fuentes de agua? Tenemos el norte de Colón, donde hay más de 4.000 personas metidas, o tenemos la ribera sur del lago Gatún, que por ahí hay algunas posibilidades. Hacia Capira. Algunas, pero hay gente metida. O tenemos Bayano, que tiene 30.000 hectáreas. Después de Gatún, con 442.000 hectáreas, Bayano con 30.000 hectáreas es el reservorio de agua más importante. Entonces, es una decisión central que tenemos que tomar. Después tenemos que ver qué vamos a hacer con el IDAN. Porque el IDAN es una pieza importante en el suministro de un líquido importante. Nosotros estamos hablando, y usted seguro que en el área de usted, donde esté dando, no hay agua. No hay agua. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que el IDAN no está diseñado como una empresa. A que los trabajadores del IDAN no tienen ni siquiera los recursos técnicos para llevar los materiales para hacer. Usted tiene que ver el ingenio de esos hombres y mujeres que trabajan en el IDAN corrigiendo daños. Usted tiene que verlo, no tiene ni herramientas. Entonces, seguimos hablando del IDAN y entonces todos nos oponemos drásticamente a la privatización. Hemos convertido los eslogans no resuelven problemas. Esto es un problema fundamentalmente financiero y después le vamos a aplicar las políticas. Yo he visto trabajadores del IDAN manejando equipos de 100.000, 150.000 dólares con un salario de 600, 700, como mucho. Yo he visto trabajadores del IDAN metiéndose en manjoles o en inventando cómo resolver problemas enormes, inventándolo ahí porque no tienen las herramientas. Entonces, claro, no hay una administración sesuda que entienda el problema, precisamente porque el IDAN es una empresa que se dedica a muchas cosas, pero no se dedica a lo fundamental, que es llevarle agua a la población. ¿Y eso qué significa? Que nosotros debemos tener una institución que piense en diversas formas de llevar el agua. No solamente con tuberías. Ya en el año 2020 hay un montón de países donde se consiguen estas purificadoras de agua y se le llevan a las regiones más remotas. Y usted resuelve el problema ahí. Miren, en un país donde hay 93.000 familias que no tienen electricidad, usted sabe que hay un problema de agua también. Y los demás, seguro. Entonces, ya usted sabe, tiene un número de familias, no estoy hablando de gente, puede ser 300.000 facilito. Hay forma. Un país donde creo que el único lugar donde se desaliniza es en Bocas del Toro. Y ya de ahí... Y es porque es una isla. Porque es una isla y no queda de otra. Y todas esas opciones de llevarle agua y electricidad a la gente están ahí. Pero nuestras instituciones están diseñadas para un pasado, una época pasada, que ya no va a volver, y en el cual necesitamos gente que esté pensando en las soluciones que se pueden dar hoy. Y esto no es muy complejo. La República Oriental del Uruguay, en el tema de electricidad, tiene resuelto el 100% del problema y se factura al 100% de las familias. Aquí en Panamá tenemos 93.000 familias que no facturamos. Y en Uruguay todo el mundo tiene agua, aquí no. ¿Cuál es la diferencia? Si Uruguay es casi el mismo... bueno. Paraguay es la diferencia. Entonces, Paraguay es como hablemos el colmo. ¿Cómo uno lo logra y cómo otro no? Incluso en lugares que están al lado de las hidroeléctricas. Sí. No, pero aquí se va el agua al lado ahí al lado de la potabilizadora. No se va, ni siquiera tienen algunos lugares al lado de la potabilizadora. Entonces, este tipo de situaciones, que es verdad que no es la estrella del gobierno, que es la educación, que bueno, ya usted sabe, pero es fundamental. Ahora, si la intención del gobierno es llegar, cobrar, irse, que se les gane el otro con 80% de los votos y el PRD pues que espere otros 10, 15 años, pues nos lo digan de ya y esperamos. Coronavirus y su efecto en la economía mundial. Además, primarias demócratas, donde esta semana yo creo que no fue la señal del señor Bloomberg. Y
bueno, en vistas de este supermartes. Eso, después del cambio. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas, una semana donde está caliente. El Partido Demócrata está en este proceso de primarias y Michael Bloomberg, que venía como estrella, terminó estrellado. Se ha dado durísimo. Bueno, se ha dado durísimo. 400 millones de dólares desperdiciados. Tirado a la basura y todavía tiene 2.000 personas en todos los Estados Unidos capitaneando una campaña que teóricamente debe ganar los principales votos el supermartes próximo, donde teóricamente... A 2.500 por palo, ¿sí? 2.500 por mes. Sí, es una cosa impresionante. Ahora, con la presentación que hizo esta semana que pasó frente a los demás candidatos demócratas, usted entiende por qué es importante foguearse, mantener esa calistenia política. Y Nueva York no es el mundo, ¿eh? Exacto, Nueva York no es Estados Unidos. Mira, aquí está la plata y tú me pones y ya. Está la confianza que ya está hablando de Hillary Clinton para acompañarla en el tiquete. Que sabrá Dios si eso es importante, pero lo que sí queda claro es que Donald Trump está sentado muy cómodamente mirando el espectáculo con palomitas de maíz y esa comida chatarra que a él le gusta comer en la Casa Blanca, esperando a ver cuál es el que va a derrotar por ahora, salvo que también le pase algo. Pero es que también parece, yo no sé, el teatro de los espantos, esta elección del Partido Demócrata, es que yo creo que ni siquiera la elección del 2012 en el Partido Republicano tenía gente tan extraña y tan variopinta y tan pero es que lejana cada uno de la otro. política norteamericana ha caído en cuanto al debate y la preparación del quién va a ser el presidente, que cuando Donald Trump se postula para una primera por tercera vez, parece un chiste. Y él comienza a despotricar, gracias por cierto a Roger Stone, que no quiero que hablen mal de él, Y al palmorazo. de Roger Stone, y el tipo comienza a decir que los mexicanos violaban, mataban y que algunos eran buenos. Y tenía claro a quién le estaba hablando. ¿Qué target te estaba hablando? Él lo sabía, y es que yo gano con esta gente y se acabó, a mí no me interesan los demás, y ahí está, y posiblemente repita. Y usted se pregunta, bueno, es que los otros no aprendieron. Lo que pasa es que sigue la arrogancia también de pensar, y esto sucede porque los políticos, no solamente en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo, han quedado presos de estos gabinetes de comunicación, de gente que nunca ha militado en un partido político, que nunca ha estado en una escuela de estudios políticos y que tienen un par de estudios, o a veces hasta empíricos, que le dicen a usted, no, yo soy experto en comunicación política y he ganado 25 elecciones y 32 en el África y no sé dónde, y le comienzan a meter un poco de tonterías en la cabeza que al final termina usted haciendo el ridículo. Y eso, cuando usted comienza a buscar cada uno de estos candidatos, todos tienen un evaluador de cómo hablarle a los gays, cómo hablarle a las lesbianas, cómo hablarle a los niños, que no votan, cómo hablarle. Eso desnaturalizó la política. Eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos, que va a ser un reflejo de lo que ha estado sucediendo en todo el resto del mundo, donde no eliminan las elecciones, porque se ha convertido también en una cosa novedosa que si no te gusta el resultado... Pero dice que la máquina no sirve, pongan la papeleta de califico. Pero, José, cancela las elecciones. Eso, lo que Memo acaba de decir, no solamente hablábamos nosotros del señor Reagan, sino esto es casi thatcheriano, porque Margaret Thatcher tenía algo, y es que a su gabinete le preguntaba, ¿cuánto vale la lechuga esta mañana? Y el tomate. Sí. La gente ha olvidado la calle y el hombre común por pensar en estos grupos de presión y grupos... Los eslóganes. De los eslóganes. Ahora mismo, yo le decía a José, mientras que para Jefferson la ilustración fue su libro de cabecera, para cualquiera de estos mamarrachos es el Twitter. Es decir, 200 y pico de caracteres es su sello de identidad. José. Sí, mira, lo que pasa es que la campaña en los Estados Unidos, con 3 años de administración del presidente de los Estados Unidos bajo el eslogan de América para los americanos, ha logrado concentrar ahora la campaña, más que en los temas internacionales, en los temas locales. Si tú estudias bien lo que está ocurriendo en los candidatos, la fortaleza, por ejemplo, de un senador Sanders, un hombre de 78 años, es que todo su programa está dirigido a los jóvenes, a la clase media asalariada y a los trabajadores blancos y negros que ven la opresión de un sistema
que crece en la cúpula, pero que no crece abajo en términos de producir bienestar a la población. Uno de los proyectos del senador Sanders, por ejemplo, como es la eliminación de las deudas educativas, tiene una gran simpatía en los jóvenes. Entonces, de ese hombre de 78 años, con una agenda totalmente joven, surge un exalcalde que no tiene ningún temor en decir que es homosexual, que está casado, que felizmente casado con un hombre. Otro hombre. Que es un hombre de la inteligencia norteamericana, de la inteligencia militar, que se graduó en Butterfield, que ha hecho un papel también de un discurso diferente. Y tienes ahora a los ricos, porque todos son ricos, a Biden atrapado en un discurso que él pensó como pensó la senadora Clinton cuando corrió contra Obama. Recuerda que Obama tenía la característica de ser joven y negro. Dos handicaps bien fuertes para luchar contra una estructura de la señora Clinton que se consideraba ganadora, súper ganadora. La estructura del partido. Sí, y perdió estrepitosamente por el discurso nuevo del señor Obama. Ahora, el presidente Trump, con 3 años y varios meses en el poder, ha logrado, con media verdades y medias mentiras, lograr lo que no había logrado nadie en el Partido Republicano: unificar el partido por él, no sobre la base de principios básicos: el miedo a los migrantes, miedo a que los latinos se tomen el país, miedo a la seguridad. Miedo a los bárbaros, que había dicho entonces, búlgaro. Esa sencillez de ese discurso ha logrado la unidad del Partido Republicano por encima de la estructura del Partido Republicano, pero está por verse el nivel de captación del voto independiente que tenga. Hasta este momento, las condiciones en los Estados Unidos favorecen al señor Trump, pero las mediciones que se tienen hacen esta campaña bastante cerrada. ¿Va a ser así? No podemos saber, porque recuerde que ahora el factor internacional, que no está jugando en la política, va a jugar, porque el impeachment, ¿sobre qué cosa fue? Fue sobre la retención de ayuda a Ucrania, condicionada a que acusara a Biden. Al hijo. No, y a Biden también, que anunciara una investigación, ni siquiera tenía que decir que lo acusaba. Y además de eso, está todo este problema comercial. ¿Cuál va a ser su salida con China, con Rusia, con Europa? Y el presidente de los Estados Unidos está en bloque peleando con todos. Eso le ha resultado mucho para su agenda nacional, su agenda antiglobalista. Entonces, pero en la agenda concreta de la producción eficaz de una política exterior sana, de convivencia, hemos fallado. Y eso es lo que hace este mundo impredecible. Entonces, los Estados Unidos hay que prestarle atención en lo que se está desarrollando, porque va a ser una campaña intensa. El error de cualquier dirigente político de Panamá o del mundo ahora mismo es creer que los Estados Unidos están en capacidad de resolver algún problema en este momento. Los Estados Unidos están en una campaña electoral y no va a salir de esto, porque esta campaña va a ponerse cada vez más nasty, más sucia, más dura, va a ser máscara contra cabellera. Eso es lo que estamos viendo. Y ahí se está usando todo. Todo. Absolutamente todo. Yo le quiero decir que hablabas de Roger Stone. Roger Stone de Paul Manafort, no te olvides de Manafort. Lo que pasa es que, Roger Stone es una persona que está detrás de todas las campañas del Partido Republicano, casi desde el propio Nixon. Sí. Es el más joven que estuvo en la lista de los que recibió dinero en el Watergate. Y de allá para acá ha sido jefe de los republicanos jóvenes a nivel nacional. Fue el creador de la primera oficina de lobby en Estados Unidos, con el famoso Paul Manafort, cuando eran jóvenes y ganaron toda la plata del mundo. Y es el que ha corrompido el mensaje que debe mandar un consultor político, porque, claro, este señor Stone está lleno de documentales y películas por todos lados y todo el mundo quiere ser Roger Stone. Y eso no es tan sencillo. Eso de hagamos América grande, se lo robó el propio Stone de la campaña de Reagan, que él mismo hizo, la campaña de Trump, que también él hizo. Entonces, esto no es para todo el mundo, pero ahí se va a usar absolutamente todo. Y nosotros en América Latina no tenemos ni siquiera ni por asomo unas campañas electorales parecidas a las de Estados Unidos. Además que por la forma en la que se hace. Parafraseando al señor Clinton en esa intervención de la campaña de 1992, The Economy, Stupid. La economía americana nunca ha estado
también. Y eso va a ser Por eso son tan famosos los eso es un consultores, hándicap para el consultores señor. políticos demócratas, se hacen tan famosos porque logran que un presidente demócrata gane, porque seguro que Stone no estaba detrás del candidato republicano, pero cada vez que el Roger Stone se pone, el tipo gana. Y eso ha creado en Estados Unidos un tema de que hemos pasado del discurso hacia los ciudadanos a las formas y a las herramientas y a los misiles y a la forma que sea para lograr ser presidente de los Estados Unidos, y así mismo se quiere hacer en todos los países, sobre todo en América Latina. Pero el votante está ahí, el votante está ávido de que no le cuenten algo que no va a suceder. Por eso es que nosotros a veces hablamos del tema de el plan de gobierno que está ahora en la Gaceta Oficial. ¿Eso lo hizo un consultor político o lo hizo un plan de gobierno real de un partido que lo discutió y encontró las medidas como lo va a llevar adelante? Porque si es un plan hecho por un consultor político, entendemos por qué no se puede aterrizar. Pero si lo hizo un partido político, ya debería estar en marcha y deberíamos estar viendo los resultados. Y este es el tipo de cosas que entonces vemos cómo nos afectan a nosotros. Prometiste cosas que no pudiste cumplir porque quisiste hacer lo que se hace en otros lugares. Y a veces eso cuesta caro y cuesta políticamente. A ver, don José. Bueno, pues ya es la hora de ir al, Ya es la hora de ir al culeco. a los culecos, Sí, ¿no? bueno, que quitarnos esto y- lo único que tomar las medidas de precaución. Recuérdense que hoy, Dejen para la gente en paz, desde las 12:01 del viernes hasta las 12 a.m. del jueves 27, va a haber intercambio de carriles, o a veces de ida y a veces de vuelta. Pues mantenga la información, escuche Escábulo Continente o aquí en Next, que vamos a tener esas inversiones de carriles, sobre todo el martes, que empiezan desde las 10 de la mañana. Y recuerde que el miércoles no hay trabajo. Recuerda que el Porque miércoles el no hay gobierno trabajo. trabajó para el miércoles va a ser Supuestamente libre. trabajaron. Así que usted coja el martes. Venga, con Igual, calma. bueno, Todo. si va al interior y va a llegar a una casa, tome las medidas necesarias, pues limpie la casa con un trapeador, use Sí. agua. No lo use barra en alcohol, seco. No lo barra en seco, que es importante. Lávese las manos bien después que viene del culeco, con jabón principalmente, y sobre todo pues con moderación, a disfrutar de estos carnavales, que la vida Oiga, continúa. pendiente de Sinaprog y el índice Del índice de rayos solares, ultravioleta, sí, así también. y con el bloqueador solar. Señores, lo que teníamos que contarles este jueves 23, este domingo 23, nosotros nos volveremos a ver el día miércoles. Gracias a todos por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente.